Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte de la autocorrelación. Comencemos con la detección gráfica. El supuesto de no autocorrelación se relaciona con las perturbaciones poblacionales UT que son no observables. Dado que no contamos con esos valores en su reemplazo, contamos con los residuos. Y muchas veces este examen visual de los residuos nos puede dar una referencia sobre la posible presencia de autocorrelación de los errores. Hay diversas formas de analizar los residuos, por ejemplo, como presentamos en la gráfica, viendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Al examinarla vemos que tanto UT estimada como UT estimada estandarizada presentan un patrón que indica que tal vez los residuos, los errores poblacionales no sean aleatorios. Otra opción es graficar los residuos respecto a los residuos del periodo pasado, es decir, una clase en prueba empírica del AR1. Pasemos al estadístico de Durbin-Watson, que se define como D, el cual es igual a la sumatoria de los residuos del periodo menos los residuos del periodo anterior al cuadrado, desde t igual 2 hasta n, sobre la sumatoria de los residuos en t al cuadrado. De esta forma, constituye la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de los residuos sucesivos sobre la suma de cuadrado de los residuos. En el numerador, el estadístico D, el número pierde, va a ser n-1 observación, ya que las observaciones consecutivas hacen que perdamos un grado de libertad. Una ventaja es que se basa en residuos estimados, vemos que en todos los casos son los sombreros, y estos son fácilmente calculables en el análisis de regresión. Por lo tanto, con frecuencia, al incluir este estadístico de Durbin-Watson, también vamos a tener datos de R cuadrado ajustado T y F. Si bien se utiliza en numerosas ocasiones, tenemos que analizar los supuestos en los que se basa este test. El primero es que el modelo incluye un intercepto o una ordenada al origen. Si este no se encuentra presente, tenemos que efectuar la regresión nuevamente para obtener una regresión con constante a fin de obtener la suma del cuadrado de residuos. Las variables explicativas X son no estocásticas, es decir, son fijas en muestreo repetido. Las perturbaciones UT se generan mediante un esquema AR1. Recordemos que era UT es igual a ρ de UT menos 1 más ET, donde ρ era la autocovarianza y el ET era el ruido blanco. Por lo tanto, a través de este test de Durbin-Watson, solamente podemos detectar esquemas autorregresivos de orden 1 y no de orden superior. El término del error UT se encuentra distribuido normalmente. El modelo
de regresión no incluye valores rezagados de la variable dependiente como una variable explicativa. Por lo tanto, vemos que la prueba es inaplicable a modelos como el siguiente. Vemos IT, B1 más B2x2, B3x3 más BKXT. Y vemos que antes del término del error tenemos IT menos 1. Esto es un modelo autorregresivo y de esta forma no lo podemos calcular porque IT es nuestra variable explicada por el modelo. Por último, tenemos que tener en cuenta que no hay observaciones faltantes en los datos. Tengamos en cuenta entonces que la distribución de probabilidad del estadístico D es difícil de derivar porque va a haber una dependencia compleja de los valores presentes de X en una muestra dada. A diferencia de las pruebas tradicionales que venimos utilizando, como la T, la F, la Chi cuadrado, no hay un valor crítico único que nos lleve al rechazo o la aceptación de la hipótesis nula, donde no hay correlación serial de primer orden para las perturbaciones U. Sin embargo, Durbin y Watson hallaron un límite inferior y uno superior, tales que si el valor de calculado cae fuera de estos valores, podemos tomar una decisión respecto a la presencia de la correlación serial positiva o negativa. Vemos entonces que en la gráfica arrancamos de un indicador que va entre 0 y 4. El valor del medio es 2. Tenemos DU y 4 menos DU, que nos demarcan la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, entre DU y 4 menos DU, no rechazamos la hipótesis nula. Luego tenemos dos zonas de indecisión, que es entre DL y DU, y entre 4DU y 4DL. En esos puntos va a ser complicado porque no vamos a poder inferir nada acerca de la autocorrelación. Y luego entre 0 y DL rechazamos la hipótesis nula, evidenciando autocorrelación positiva. Y entre 4 menos DL y 4 rechazamos considerando la existencia de autocorrelación positiva. Además, estos límites que a continuación vamos a ver cómo los calculamos, solo dependen del número de observaciones y del número de variables explicativas y no de los valores que adquieren estas variables explicativas. El procedimiento entonces se explica con la ayuda del gráfico. Vemos que los límites de D son 0 y 1 y el cálculo es la sumatoria de los residuos del periodo al cuadrado más la sumatoria de los residuos del periodo anterior al cuadrado menos 2 por el producto cruzado de los residuos presentes y pasados sobre la sumatoria de los residuos al cuadrado. Como la sumatoria de los residuos al cuadrado solo tiene un rezago, debo hacer aproximadamente 2 por 1 menos la sumatoria del producto cruzado de los errores sobre los errores estimados al cuadrado. Y recordemos que el producto de los residuos cruzados del periodo y del periodo anterior sobre
de la sumatoria de los residuos al cuadrado era nuestro coeficiente ρ sombrero, que es el coeficiente de autocorrelación muestral de primer orden, estimador del verdadero valor del parámetro ρ. De esta forma, vemos que la D, el indicador D de test, es aproximadamente 2 por 1 menos ρ sombrero. Como sabemos que ese ρ está entre menos 1 y 1, por lo tanto, D va a estar entre 0 y 4. Estos son los límites de D. Todo valor estimado debe caer entre, como dijimos, 0 y 4. Según la ecuación, si el ρ estimado es 0, es decir, que no hay autocorrelación, D es igual a 2. Esto nos mostraría entonces que no rechazaríamos la hipótesis nula de no autocorrelación, ya que si analizamos en primer orden no habría relación entre las variables. Como una regla práctica podemos suponer que D igual a 2 no implica ningún tipo de relación entre los residuos. Si ρ es positivo y es igual a 1, hay correlación positiva perfecta, por lo tanto se aproxima a 0. Si es menos 1, es negativa, perfecta, y D se aproxima a 4. Para valores negativos o positivos, vamos a tener que podemos tener correlación positiva o negativa o caer en la zona de indecisión. Este test, si suponemos que se cumplen los supuestos del modelo de regresión lineal, se hace de la siguiente manera. Efectuamos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos los residuos. Con estos residuos calculamos el estadístico D. Para un tamaño de muestra dado y un número de variables explicativas, determinamos los valores críticos de L y de U, los cuales nos indican si estamos en presencia o no de autocorrelación o si por el contrario estamos en una zona de indecisión. El problema que tenemos es que tenemos dos tramos donde no podemos realizar ninguna inferencia acerca de la existencia o no de autocorrelación. Entonces, muchas veces de U se aproxima al verdadero límite de significancia. Si está en la zona de indecisión, utilizamos una prueba de modificada. Vemos que en la tabla que tenemos lo que nos indica son los valores que veíamos en la gráfica. Comenzamos con el test de mayor. Si ρ es 0 y la hipótesis alternativa es que ρ es mayor que 0, si D es mayor a DU, rechazamos H0 para un nivel de significancia alfa, lo que nos indica una correlación positiva, estadísticamente significativa. Lo contrario ocurre si la hipótesis alternativa es contra menor. De esta forma, si 4 menos D es menor a menos DU, rechazamos H0.
con el nivel de significación que hemos determinado inicialmente, evidenciando autocorrelación negativa. Y contradistinto, no nos va a quedar muy claro la dirección de la autocorrelación. Sin embargo, si rechazamos H0 en el nivel 2 alfa, cuando D es menor a DU o 4 menos D es mayor a DU, hay evidencia de autocorrelación. Esta prueba de Durbin-Watson ya es tan clásica para medir autocorrelación que solemos olvidar los supuestos en los que se basa. Repasemos entonces que las variables explicativas o regresoras son no estocásticas. El término de error sigue distribución normal. Los modelos de regresión no incluyen el valor rezagado de la rezagada y solo se toma en cuenta la correlación serial de primer orden. Vamos a ver cómo podemos corregir el modelo si detectamos autocorrelación. Vamos a ver principalmente 4 opciones. En primer lugar, tratamos de averiguar si se debe a autocorrelación pura y no al resultado de una mala especificación del modelo. Si es autocorrelación pura, podemos utilizar una transformación apropiada del modelo original, empleando el método generalizado de mínimos cuadrados que presentamos en los módulos donde analizamos también la corrección del problema de heteroscedasticidad. En muestras grandes usamos el método de New West para obtener errores estándar de los estimadores del mínimos cuadrados ordinarios corregidos para autocorrelación. Y en algunos casos podemos conservar nuestro modelo. Nos vamos a centrar entonces en el segundo punto que planteamos, que es el de mínimos cuadrados generalizados. Vamos a considerar inicialmente el modelo de regresión de dos variables. Si conocemos el coeficiente de autocovarianza, suponga que el término de error sigue un esquema AR1, donde UT es rho UT-1 más epsilon de t, donde rho está entre 1 y menos 1. Con este esquema autorregresivo vamos a ver qué hacemos cuando conocemos y cuando no conocemos rho, pero debemos estimarlo. Para un rho conocido, si la regresión es válida en t, también lo es en t-1. Entonces hacemos it-1 es igual a beta 1 más beta 2 xt-1 más ut-1 y multiplicamos la función por rho en ambos miembros. De esta forma obtenemos rho de it-1 es igual a rho de beta 1 más rho de beta 2 xt-1 más rho de ut-1. Entonces, si nosotros restamos nuestra regresión inicial de esta regresión desfasada en un periodo multiplicada por rho, nos queda que it menos rho it-1 es beta 1 por 1 menos rho, beta 2 xt menos rho xt-1 más epsilon de t, donde epsilon de t es ut menos rho de ut-1. Vamos a expresar entonces esta regresión de manera transformada y vamos a poner it asterisco igual de beta 1 asterisco más beta 2 asterisco xt asterisco
donde B1 asterisco va a ser B1 por 1 menos ρ, y T asterisco va a ser IT menos ρ IT menos 1. XT va a ser, asterisco va a ser XT menos ρ XT menos 1, y beta 2 va a ser igual a beta 2. Como el término del error, vemos el épsilon satisface los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, dadas las definiciones que analizamos en el módulo anterior respecto a las características del ruido blanco, los aplicamos a las variables transformadas y asterisco y x asterisco para obtener estimadores con todas las propiedades óptimas, los mejores estimadores linealmente insestados. Esta regresión, por lo tanto, equivale a utilizar mínimos cuadrados generalizados y se conoce como generalizado, cuasi generalizado o ecuación en diferencias. La regresión de y sobre x es en forma de diferencias que se obtiene al restar una proporción ρ del valor de una variable del periodo anterior en el periodo actual. En este proceso, entonces, de diferenciación, vamos a perder una observación. Por último, cuando no se conoce ρ, una de las opciones que tenemos es el método de primeras diferencias. Sabemos que ρ se encuentra entre 1 y más menos 1. Por lo tanto, podemos partir de las posiciones extremas. Podemos suponer ρ igual 0, implica no autocorrelación, o ρ igual más menos 1, lo que implica autocorrelación perfecta. Cuando efectuamos entonces la regresión, solemos suponer que no hay autocorrelación y luego se deja que la prueba de Durbin-Watson demuestre si el supuesto es o no justificado. Si ρ es igual a más 1, la ecuación en diferencia generalizada se reduce a una ecuación de primeras diferencias. Vemos que solamente nos queda la variable regresada, la variable regresora y los errores desfasados en un periodo y la variable regresora multiplicada por el parámetro beta. Como el término del error por esta definición que estuvimos analizando se encuentra libre de correlación serial, debemos formar las primeras diferencias de la regresada y las regresoras y realizar la regresión sobre esas primeras diferencias. Esta transformación que presentamos puede ser adecuada si el coeficiente de autocorrelación es muy alto, por ejemplo, superior a 0.8, o si el D de Durbin-Watson es muy bajo. Otro aspecto interesante que tenemos que tener en cuenta sobre esta transformación en primeras diferencias es que se relaciona con las propiedades estacionarias de la serie de tiempos subyacentes. Entonces, si el módulo de ρ es menor a 1 y dado que UT es igual a UT más 1, menos 1 más epsilon de t, donde epsilon de t es estacionaria porque es un término de error de ruido blanco, tenemos que, si las series de tiempo originales son no estacionarias, las primeras diferencias se van a convertir en estacionarias. Por lo tanto, podemos ver que esta transformación, donde rezagamos todas las variables respecto de un periodo, llamado método de primeras diferencias, tiene un doble propósito. En primer lugar, elimina la autocorrelación de primer orden,
Y también puede tener un efecto sobre transformar una variable no estacionaria en una serie de tiempo estacionaria. Por último, vamos a ver rho basado en el estadístico de Durbin-Watson, que nos dice que si no podemos utilizar la transformación de primera diferencia porque rho no está bastante cerca de la unidad, hay un método fácil para estimar la relación entre D y P. Teniendo el valor de el test de Durbin-Watson, tenemos que rho estimado es aproximadamente igual a 1 menos D sobre 2. Lo que tenemos es que este estadístico de siempre lo podemos obtener de nuestros paquetes estadísticos cuando realizamos las regresiones, por lo tanto va a ser un dato. En muestras razonablemente grandes, entonces podemos obtener este rho estimado y emplearlo para transformar datos como vimos en la ecuación en diferencias generalizadas. Hasta aquí entonces todos los temas que nos quedaban para finalizar el estudio de la autocorrelación. Espero que el tema haya sido de utilidad, que lo hayan comprendido y los espero en el próximo módulo. Muchas gracias.